¿Qué tal? Bienvenidas a un programa más de nuestra serie Los adultos mayores, nuestros maestros de vida, con Celia Fermón y Nancy Steinberg. Hoy con un tema que también puede llegar a ser muy importante que sepamos manejar en casa y darnos cuenta de cuándo empieza a pasar, porque a veces los cambios son tan sutiles que no los percibimos hasta que ya los tenemos encima. Y es qué pasa cuando nuestros padres empiezan a perder capacidades y ya no pueden ayudar como acostumbrábamos a que lo hicieran en casa. ¿Qué podemos hacer cuando el adulto mayor deja de colaborar en su propio cuidado? Duro tema, Nancy, porque es algo que nos confronta empezando por nosotros mismos, ¿no? Empieza a ser muy duro el manejo, muy dura la forma de aceptarlo. A veces caemos en nuestra propia negación y eso nos impide ver los datos iniciales de este proceso, ¿no? Así es, por un lado estamos tan acostumbrados a verlos en el día a día que muchas veces no nos percatamos de cómo se están deteriorando, porque el deterioro es paulatino. Y entonces, de pronto, cuando viene un hijo que tiene tiempo de no verlos, por ejemplo, un hijo que vive fuera o que está lejos, y de pronto los ve, estas son las personas que de pronto nos retroalimentan y nos dicen, oye, algo le está pasando a mamá, algo está pasando con papá, porque muchas veces nosotros no nos vamos dando cuenta. Y también porque hay una defensa que no solo es que no lo vemos, no lo podemos ver. Y a veces también fíjate que a ellos mismos les da una resistencia a empezar a darse cuenta o reconocer por diferentes razones, ¿no? Y una de ellas es el miedo a la pérdida de tu independencia, de tu dignidad, de tu autonomía y tener que depender de alguien, que eso de verdad a cualquiera nos vuelve locos, ¿no? A cualquiera nos generaría muchísimo trabajo y muchísimo temor empezar a perder todas estas habilidades y confrontarnos con esa realidad. Sí, porque especialmente yo he visto que esto sucede con los hombres. El hombre, el papá, es quien tiene las riendas, es quien está en control y todo el mundo lo miramos con respeto. Y cuando esta persona empieza a darse cuenta que está perdiendo habilidades y que está empezando a necesitar del apoyo de otros, él se siente muy vulnerable y tiene enorme temor a la pérdida de su independencia y de su capacidad de controlarse, del autocontrol, ya no digamos del control sobre situaciones de su vida, o sea, la capacidad productiva también se ve deteriorada y la persona se siente muy amenazada. Muy vulnerable, ¿no? Y esto genera también una gran dificultad de, aún hoy en día, teniendo generaciones cada vez más longevas, poder aceptar esta vejez, ¿no? Toda esta cultura que hay del anti-aging, de tratar de evitar el envejecimiento, todo esto está realmente respaldado por este gran temor que todos tenemos de llegar a este momento en algún punto, ¿no? Y pues bueno, eso nos lleva a pensar que también parte del temor de estos adultos mayores es la probable necesidad de que te metan en una institución, de que no haya quien te cuide, no haya quien te apoye, si te empiezas a caer, si empiezan a perder ciertas funciones y eso se empieza a volver muy amenazante. Y es que, ¿sabes qué me pasa a mí muchas veces, Celia? Yo muchas veces me doy cuenta que efectivamente la ciencia médica e inclusive todo lo que está sucediendo alrededor de la cultura de la salud está ayudando a que haya gente más longeva. Pero no necesariamente esto va acompañado de una mejor calidad de vida. Claro. O sea, muchas veces la gente vive más. Y esto, lo que yo veo, es que ahora la generación siguiente ya está en tercera edad, ya es un adulto mayor y está teniendo que cuidar a un adulto pues muy mayor. Más mayor. Muy mayor, claro. Y entonces esta persona que está en medio también se siente muy vulnerable, muy amenazada, también está ya perdiendo su capacidad económica y entonces se ven situaciones sumamente difíciles.
Entonces, finalmente, lo que está ocurriendo es que gente cada vez mayor está enfrentando situaciones que antes se enfrentaban a una edad mucho más temprana. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba pequeña, yo pensaba que 50 años era viejo, ya está muy viejo. Y ahorita 70 años se considera que todavía puedes cuidar al adulto mayor que tiene 85 o 90 años. Entonces es muy pesado para mucha gente. No, y además, por eso es importante, yo creo que también nos preparemos mental y emocionalmente, Nancy, para estos momentos, ¿no? Y hay cambios y hay señales de alerta que vamos a empezar a ver, sobre todo, por ejemplo, la gente que tiene 40 y tiene papás de 60, ¿no? Donde puede empezar a reconocer ciertos cambios que nos pueden empezar a indicar cuando se van acercando a los 70, 80, y empezar a ver, por ejemplo, si hay cambios en la memoria, cambios en la cognición, cosas que antes hilaban muy bien, que se acordaban muy bien, pequeños olvidos que los normalizamos, ¿no? Entonces, todo esto nos empieza a dar datos de que sí algo empieza a pasar. Y también, pues, eso nos lleva a ver que empieza a tener más dificultad para ellos hacer tareas diarias. ¿Qué hacían en la cocina? ¿Qué hacían en el baño? ¿Qué hacían en su cuarto? En las comidas de los domingos. Todo este tipo de datos nos puede empezar a dar como cierta idea de que hay un proceso de envejecimiento en el cerebro que nos va a llevar a un cierto cuidado en algún momento. Y entonces, por ejemplo, ya estaba yo mencionando que hay una dificultad, hay una imposibilidad, es como una defensa que nosotros mismos creamos que no nos permite darnos cuenta cuando nuestros padres están envejeciendo, porque es muy doloroso. Y entonces este tipo de retroalimentación genera una dificultad para percatarse de esto que tú estás diciendo. Entonces tenemos que estar alertas y más allá de la aceptación de que estamos llegando a edades mayores, porque la ciencia médica, la nutrición, todo lo que está pasando a nuestro alrededor lo está favoreciendo, claro. Pero tenemos que saber que finalmente va a llegar, porque muchas enfermedades de las que ya hemos estado hablando en esta serie, antes no existían porque, nos moríamos más jóvenes. Claro. Y entonces, por ejemplo, todas las enfermedades que implican pérdida de memoria, demenciación, pérdida de habilidades cognitivas, son muy nuevas, porque la gente antes no llegaba a estas etapas de una vida tan avanzada. Por ello también tenemos que prepararnos, ¿no? Porque hoy hay muchas cosas que podemos hacer en relación a la fuerza, a la sarcopenia que hemos hablado en otros programas, a la osteoporosis, a la capacidad de mantener nuestro cerebro activo en la parte cognitiva, en la parte creativa, en la parte de estar creando nuevas neurovías y de esta manera pues poder blindar, si se le puede llamar así de alguna manera, nuestro futuro de la tercera o cuarta edad, porque ya no sé a cuál vamos a llegar, ¿no? En algún momento, que todavía no se le denomina como tal, pero sí ya de adultos muy mayores y poder empezar a tener, si se puede llegar a decir, cierto control, que no es control, pero como cierta estructura para podernos cuidar, ¿no? También otra de las cosas que nos puede dar como ciertos tips son problemas de salud crónicos, ¿no? Pacientes con problemas de salud crónicos generalmente tienden a tener una vejez un poco más deteriorada o un poco más difícil, empieza a generarles aislamiento social, ya no quieren salir, se quedan en casa encerrados, ya no quieren ir a las bodas, ya no quieren ir a nada de las actividades familiares, tú vete y a mí déjame. Entonces hay que ver ahí todos esos detallitos y no dejar que se encierren para que no se vayan cada vez pues aislando más, y esto genera como menor estimulación en su cerebro y en su cuerpo, ¿no? Y es una interacción de muchos aspectos, porque, por ejemplo, al aislamiento social también contribuye el hecho de que muchas de las personas de su edad con las que convivían están falleciendo. Entonces, de por sí, su núcleo social se está volviendo más cerrado. Pero además, como ya están más cansados y ya tienen menos intereses y nosotros a veces ya no los invitamos, entonces se vuelven más aislados socialmente. Y esto
tiene un efecto negativo, sobre todo sobre el aspecto emocional y sobre el aspecto cognitivo. También el aspecto físico, porque dejan de moverse. O sea, no es lo mismo salir a caminar con una de tus amigas que salir a caminar tú sola, especialmente cuando ya estás mayor. Pero entonces esto hace un círculo realmente muy negativo en la vida del adulto mayor. O con una de tus amigas que camina a tu velocidad, o tus nietos y tus hijos que te están correteando, ¿no? Entonces también esto a veces dice, pues mejor no salgo para no sentirme que los detengo, o que no me hagan sentir que yo voy muy lento, ¿no? Entonces también hay que tener ahí mucho cuidado con qué paciencia tendremos que tener cuando los sacamos con nosotros, para poder respetar también los tiempos a los que ellos se pueden mover, ¿no? Y algo que es bien importante, que a veces nos empieza a dar datos de que el cerebro empieza a envejecer, son los cambios de personalidad, ¿no? A veces algún cambio, tanto a ser más explosivos, como a veces a ser demasiado lindos que antes no eran, todo este tipo de cambios que no va con la personalidad anterior, pues nos están dando también temas de alerta de que algo está pasando ya ahí arriba. Fíjate, regresando un poquito al tema anterior, cuando tú decías que saliste a caminar con una persona que camina más rápido que tú, ¿cómo se siente amenazado el adulto mayor cuando se da cuenta, especialmente cuando están bien desde el punto de vista cognitivo, y se empiezan a dar cuenta que están perdiendo sus capacidades físicas? Y entonces, por ejemplo, la aceptación de tener que usar un bastón o una andadera, y entonces al aislamiento social contribuye el hecho de que me da pena que si tengo que bajar y usar la andadera, otros me van a ver. Y yo voy a ver a otros, porque también a muchos otros les está pasando lo mismo. Y entonces sí hay una confrontación muy fuerte a cada paso que da el adulto mayor con estoy envejeciendo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que en el momento en que todavía los padres están predispuestos o atentos, pues tener una comunicación abierta, pero sobre todo muy respetuosa con ellos, ¿no? Decirles, bueno, aquí estoy, cuentas conmigo para todo, entiendo que te estés sintiendo así, entiendo que estés pasando por este momento, todos vamos a llegar a ese momento, yo sé que es duro, acuérdate cuando tú ayudabas a mi abuelito, ¿no? Cosas que les hagan similitudes, que es muy difícil cuando ya estás en los zapatos, ¿no? Sí. Muy difícil, pero bueno, tratar de ser empáticos, sobre todo empáticos y respetuosos, ¿no? Y poder involucrar también a profesionales de la salud que nos ayuden a interactuar, sobre todo una buena evaluación médica y a saber cómo interactuar con nuestros adultos mayores. Esto, involucrar a profesionales de la salud, es importante tanto para ayudarles a tener una mejor salud, como para que ellos sepan que nos estamos ocupando de ellos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, también al involucrar profesionales de la salud, pues esto nos va también a permitir que si hay áreas donde estemos cojeando, donde nos esté faltando cierta información o cierta ayuda, pues también poder apoyarnos de la gente indicada, ¿no? Y también, por ejemplo, el ofrecer ayuda de tipo emocional, ayuda de tipo práctico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un nieto que realmente tiene buena relación y que quiere ayudar, y como tú decías en otro momento, o sea, ¿cómo te ayudo? Es, por ejemplo, ¿te puedo hacer el súper o quieres que te acompañe al súper dependiendo del día? Porque hay días en que se sienten mejor, claro, y hay días en que están más cansados. Entonces, ofrecer ayuda de tipo práctica. Y, por ejemplo, puede ser que yo voy a lavar los platos, pero hay formas diferentes de ofrecer la ayuda. Claro. Hay formas de decir, ay, como tú no puedes, entonces yo lo hago. O déjame, yo lo hago, ¿no? O sea, así hiciste el gesto exacto. Déjame, yo lo hago, claro. A decir, vente, mira, mientras que platicamos, vamos lavando los platos. Y claro, a lo mejor por cada 4 que lavas tú, ella lava 1, pero ya se hizo una linda interacción respetuosa en donde
también es importante. Sí, o poner música mientras que lo te haces. sientes útil. Y a lo mejor después sentarte a ver fotografías antiguas con ellos, cosas, ¿te acuerdas cuando fuimos a este viaje? Cuando empezamos, todas estas cosas les generan también recuerdos y nuevas, pues nuevas neurovías de las experiencias que ellos pasaron, ¿no? También, evaluar los recursos que tenemos, porque eso es importantísimo, tanto las necesidades que tiene nuestro adulto mayor como los recursos con los cuales contamos, porque es un tema que de verdad llegamos a tener. Los recursos económicos que necesitamos llega a ser un verdadero dolor de cabeza. En muchas familias llega a ser un desastre porque no todos cooperan, es más, casi nunca todos cooperan. O sea, es difícil, de veras, son pocas las familias donde todos se dividen las tareas en todos sentidos. Entonces, tenemos que tener como sí programado y calculado qué vamos a hacer en estas etapas. Esto habla mucho, fíjate, de cómo está estructurada de fondo la familia. Las familias que están bien estructuradas y que a lo largo de su vida han tenido apoyo y han contado unos con otros, cuando los padres envejecen, hacen uno y ayudan. Y cuando la familia de origen no está bien integrada, cuando llega este mismo momento, puede ser verdaderamente una situación terriblemente difícil de manejar. Sí, muy desastrosa, ¿no? Ahora, de todas maneras, aunque sean familias bien avenidas, donde hay dolor, puede ser una mecha corta para que haya un conflicto. Entonces, también tener reglas claras, tener objetivos claros, todos en beneficio de nuestro adulto mayor, de respetarlo, de apoyarlo, de amarlo, de ser empático con ellos y de no quedarnos con un pendiente de decir hubiera yo hecho algo más, pude haber hecho algo más por ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas en las que tenemos que encontrar, como siempre, un balance entre lo que la persona necesita y lo que mi condición económica me puede brindar? Por ejemplo, si se platica con la persona, porque hay adultos mayores que desean irse a una casa de retiro. Y Sí, hay hay adultos quienes no, mayores que no. que preferirían y te dicen, yo quiero morir en mi casa. Entonces, mientras que la persona puede expresar esta necesidad, es importante hablarlo y en la medida de tus posibilidades emocionales, físicas, económicas, tratar de respetar este deseo. Ahora, también, por ejemplo, aparte de los servicios de cuidado en casa, que hay quien no tenía una asistencia y de repente tiene que atenderla y no les gusta porque es esta invasión a la privacidad, irlo incorporando de manera gradual. Y también podemos utilizar centros de día, que es actividades de día, donde va la persona, trabaja, hace sus ejercicios, hace a lo mejor alguna actividad social, alguna actividad cultural, y luego regresan, ¿no?, a casa y entonces ya están, pues ya estuvieron ocupados, ya se cansaron, ya hicieron ciertas actividades y llegan y te platican, ¿no? Y ya convivieron con gente de su edad. Y entonces diferentes comunidades tienen muchas veces al alcance servicios de esta naturaleza. Y muchas veces inclusive pasa un camión de escolares para recogerlos, los recogen y pasan todo el día y después los llevan de regreso y regresan nutridos. Desde todo punto de vista. No, bueno, los ves bailando, haciendo yoga, haciendo pilates, yoga en silla, de verdad muchas actividades bonitas que a veces al inicio dicen, no, yo no voy porque no se atreven y ya una vez que van no quieren regresar, ¿no? Claro. Entonces también es darles la oportunidad de probar esto. Terapias ocupacionales, tienen que estar ocupados, no podemos dejar a alguien sentado todo el tiempo sin que haga nada porque se seca. Es como una plantita, no le echas agua y se nos va a secar. Entonces necesitamos tenerles actividades ocupacionales, actividades que les generen cierto juego de mentalidad, de emociones, de diferentes cosas, tanto físico como emocionales, y el apoyo psicológico, que el amor nunca sobra. Ahí los niños, los nietos, toda la familia pues tiene una injerencia bien, bien importante. Y en todos estos puntos que estamos tratando, por ejemplo, es realmente tomar en cuenta la opinión del adulto mayor y nuevamente encontrar este balance entre lo que él necesita y lo que yo le puedo brindar, pero siempre, pues ya que dices, el amor es sazonado, envuelto en este
en este manto verdadero de lo que es nuestra capacidad de dar amor a quien nos cuida. Y sabes que, Nancy, no quedarnos, por ejemplo, con esto de que ya no quiere salir y ahí lo dejamos porque no quiere salir. Hay formas, ¿no? Por ejemplo, me encantaría que me acompañaras, necesito que me acompañes. Para mí es bien importante, como si tú te estuvieras apoyando en ellos y hacerlos sentir fuertes, ¿no? También a veces les genera esta parte de, uy, sí, todavía puedo yo cobijarlos, ¿no? Y hacerles sentir esa parte que además para uno siempre los padres van a seguir siendo su fuerte, ¿no? Por lo menos emocionalmente es importante tenerlos cerca, ¿no? Entonces, bueno, un poquito para ir redondeando, ¿qué serían las recomendaciones que les podemos dar? Una es tratar de ir más allá de esta dificultad de ver lo que está sucediendo para basarnos en una situación práctica y poder planear el futuro, saber qué va a ocurrir y irnos preparando para cuando este momento llegue. Pues bueno, por principio podríamos anticipar las necesidades futuras dependiendo de en qué etapa de salud estemos, saber más o menos hacia dónde podemos llegar, platicar con los equipos médicos, saber qué se puede llegar a requerir en un futuro para uno estar totalmente pues con los pies en la tierra y saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Sí, ¿no? establecer un plan de cuidado, o sea, no sé en cuánto tiempo, pero qué es lo que más adelante tal vez mi adulto mayor pueda requerir. Y por cierto, y yo también. Es decir, la persona a quien voy a cuidar, pero también yo, ¿no? Y otra cosa muy importante, cuando tú decías que con mucha frecuencia solamente hay una persona que se involucra, es tratar de distribuir las tareas. ¿Quién es bueno para qué? ¿Quién puede colaborar? Y tú muchas veces lo has dicho, el que no pueda colaborar con presencia, con acciones, pues a lo mejor lo que puede hacer es contribuir desde el punto de vista económico, claro. ¿no? Sí, a veces tenemos hijos que viven fuera, pero sí tienen una buena posición económica, entonces pueden cooperar de esa manera, pueden cooperar con llamadas, con videollamadas, con diferentes cuestiones que pueden hacerlos presentes. Mira, en todo esto que estamos hablando, como que todo el tiempo estamos tocando esta parte de qué importante es la compañía para el adulto mayor. Totalmente. No hay forma que el adulto mayor esté mejor que cuando está acompañado por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, por sus amistades. Es decir, qué tristeza ver a una persona que se la tiene que pasar pegado al televisor porque no tiene de otra. No se vale. No, y a veces anestesiado, ¿no? También es importante que revisemos y actualicemos constantemente los planes que vamos a utilizar y, bueno, pues considerar qué opciones de cuidado reales y objetivos podemos tener en relación a nuestra familia, ¿no? Para saber en dónde nos podemos apoyar, en dónde podemos contar, en dónde podemos apuntalar toda la situación familiar. Claro que sí. Y bueno, a pesar de lo difícil que ha sido este tema, es un tema que se tiene que abordar. Es mucho mejor ir más allá del miedo que nos produce ver lo que está sucediendo a lo que tendríamos que enfrentar si no nos preparamos. Y definitivamente si lo hacemos bien y estamos preparados, el día que llegue el momento que tiene que llegar, nos vamos a sentir más tranquilos. Ojalá que sí, ojalá que estas ideas les resulten importantes y si tienen alguna duda y quisieran que profundicemos en alguno de estos temas, por favor no duden en contactarnos. Siempre pueden contar con nosotras y tienen nuestros datos en estas emisiones. Gracias.